Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre paradigmas de la investigación en las ciencias sociales. A partir del libro de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, publicado en 1962, las consideraciones sobre el paradigma han tenido una significativa repercusión en las investigaciones sociales. La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse y las reglas que han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen. Considera los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Los paradigmas deben responder a los principios o supuestos básicos siguientes. Supuesto ontológico: es naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. Supuesto epistemológico: el modelo de la relación entre el investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base determinamos fundamentos se adquiere el conocimiento. Supuesto metodológico: aquí se encuentra la perspectiva metodológica, los métodos y las técnicas de investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus supuestos ontológicos y epistemológicos con los cuales se establece una relación armónica y lógica. Las funciones de los paradigmas, según Platón, se resumen en la coordinadora, que es la que dirige los esfuerzos de los seguidores de un paradigma; la estabilizadora es la responsable de la actitud dogmática que adoptan los especialistas cerrando la entrada de nuevas ideas; la integradora crea un marco conceptual, un lenguaje o argot que facilita a sus seguidores identificarse como un mismo paradigma. A continuación, les hablaré sobre el paradigma positivista, también llamado hipotético-deductivo, empírico-analista o relacionista. Este surgió en el siglo XIX y tiene como fundamento filosófico el positivismo. Fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero también fue utilizado para investigar en el área de ciencias sociales sin tener en consideración la diferencia que existe entre ambas. La investigación positivista asume la existencia de una sola realidad, parte de supuestos tales como el mundo tiene existencia propia. En el campo de las ciencias sociales en general es considerada como posición una limitante, puesto que se aleja de los problemas reales, impidiendo ofrecer soluciones. Para el paradigma positivista, el estudio del conocimiento existe en un momento dado y que conduce a la formación de las nuevas hipótesis. Según Mardones y Ursúa, los rasgos característicos de la investigación positivista serían el monismo metodológico, unidad de método y homogeneidad doctrinal, es decir, solo se puede entender de una única forma aquello que se considere una auténtica explicación científica. El modelo o canon de las ciencias naturales exactas para Comte y Mill, el llamado método positivo, tenía un canon o ideal metodológico frente al que se confrontaban el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. La explicación casual o Erklären como característica de la explicación científica, la ciencia trata de responder a la pregunta ¿por qué? Ha sucedido un hecho, es decir, responde a la cuestión acerca de las causas o motivos fundamentales. Bien, ahora les voy a hablar sobre el paradigma interpretativo. Para Weber, uno de los mayores representantes de la metodología cualitativa, expresó que mientras en la astronomía los cuerpos celestes nos interesan en sus relaciones cuantitativas, susceptibles de medición exactas, en las ciencias sociales nos concierne la totalidad cualitativa de los procesos cuya comprensión por vía de
reverencia es una tarea específicamente distinta de aquella que puede pretender resolver las fórmulas de las ciencias naturales y exactas en general. En el paradigma cuantitativo propio de las ciencias naturales, el interés se centra en la búsqueda de nuevos conocimientos y su generalización, mientras que en el paradigma cuantitativo es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter personal, al tratar de comprender la realidad circundante en un carácter específico. Según Patton, las características de la investigación del paradigma interpretativo son investigación naturalista, análisis inductivo, perspectiva holística, datos cualitativos, contacto e insing personal, sistemas dinámicos, orientación hacia el caso único, sensibilidad hacia el contexto, naturalidad empática y flexibilidad del diseño. A continuación les voy a hablar sobre el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico reacciona contra el reduccionismo del paradigma positivista, con su excesivo objetivismo y carácter conservador, y la propensión al subjetivismo del interpretativo. Este paradigma, a diferencia de los anteriores, introduce la ideología de la forma explícita ante lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias. Trata de desenmascarar la ideología y la experiencia del presente y en consecuencia tiene a lograr una conciencia emancipadora, para lo cual sustentan que el conocimiento es una vía de liberación del hombre. Entienden la investigación como descripción e interpretación, sino en su carácter emancipativo y transformador. En la investigación sociocrítica se distinguen tres formas básicas: la investigación-acción, la investigación colaborativa y la investigación participativa. Todas tienen una visión activa del sujeto dentro de la sociedad, por lo cual ponderan la participación como elemento base, es decir, participación en la praxis para transformar la realidad mediante un proceso investigativo en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esta realidad determina su redireccionamiento y su circularidad. Colás Bravo enmarca en las formas investigativas del paradigma sociocrítico dentro del cualitativo y las llama métodos cualitativos de investigación para el cambio social, las cuales fundamentan en acción, la práctica y en el cambio. La autora señala como elementos clave que unen a los tres tipos de investigación los siguientes. Se fundamenta en la ciencia de la educación y de la acción. El conocimiento se arraiza en y para la acción. La construcción de la realidad, conocimiento experiencial. Ahora bien, vamos a hablar sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre paradigmas. Como señalamos al inicio, los paradigmas reconocidos universalmente cuya existencia está fuera de toda discusión son el positivista y el interpretativo, con una ontología epistemológica y metodología propias. De ahí que asumir uno u otro depende de los cosmovisión del investigador, de sus presupuestos teóricos metodológicos y por consiguiente resulta imposible la fusión de ambos paradigmas, dada la naturaleza contrapuesta de estos. En ocasiones se estima que emplear métodos cualitativos en una investigación de corte positivista o la inversa significa una fusión de paradigmas, pero conviene aclarar que cuando se habla de metodología entendemos la perspectiva metodológica y los métodos y técnicas a emplear, y entre los dos existe una significativa diferencia, siendo esta lógica de pensamiento se infiere que emplear métodos cualitativos cuando se sigue un paradigma positivista o a la inversa no implica fusión de paradigmas, ya que el método aislado no determina el paradigma. Esto más bien que una limitante o una tendencia al electrocismo construye desde nuestro punto de vista una forma de enriquecer la investigación.
Gracias.